¿Alguna vez te has parado a pensar que la mayor guerra que enfrentas no está allá afuera, en el mundo, sino dentro de tu propia cabeza? Pues sí, la mente es un campo de batalla donde pensamientos negativos, dudas y miedos intentan tomar el control, como enemigos invisibles que sabotean tus sueños y paralizan tus acciones. Y lo peor, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos perdiendo esa lucha. Pero, ¿y si te digo que puedes darle la vuelta al juego? La verdad es que la mayoría de las personas vive atrapada en ciclos de autosabotaje, creyendo en mentiras como «no soy capaz» o «esto no es para mí». Estos pensamientos, cuando no se cuestionan, se convierten en una especie de prisión mental, impidiendo que avances y conquistes lo que Dios ha preparado para ti. Pero aquí va una afirmación sorprendente. El poder de cambiar esto está en tus manos. Sí, puedes transformar tu mente y con ello, transformar tu vida. Imagina despertar cada día con la certeza de que eres capaz, de que hay un propósito más grande para tu vida y de que los desafíos son solo escalones hacia algo mayor. Suena bien, ¿verdad? La buena noticia es que no solo es posible, sino que está a tu alcance. Y lo mejor, no tienes que hacerlo solo. Dios ya te ha dado todas las herramientas para ganar esta batalla. Entonces, ¿estás listo para dar el primer paso? La mayor guerra que alguien puede enfrentar no está en el mundo exterior, sino dentro de su propia mente. Es allí donde los miedos se forman, las inseguridades ganan fuerza y las voces internas susurran palabras de duda y fracaso. La mente es un campo de batalla donde los pensamientos negativos y las limitaciones intentan tomar el control, como enemigos invisibles que sabotean cada decisión, cada sueño, cada paso. Y lo más aterrador, muchas veces libramos esta lucha sin siquiera darnos cuenta, dejándonos llevar por patrones que nos aprisionan. Pero aquí está la verdad. No tienes que ser rehén de esta guerra. Tienes el poder de reaccionar, de tomar las riendas de tu propia mente y reescribir la historia que te has contado a ti mismo. Ahora piensa en un momento en el que tuviste que enfrentar un desafío, un examen difícil, una entrevista de trabajo, una conversación importante. De repente tu mente se llena de preguntas de miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Estos pensamientos parecen pequeños, pero tienen una gran influencia sobre nosotros. Entonces, ¿quién está en control? ¿Tú o tus pensamientos? El verdadero cambio comienza cuando asumimos la responsabilidad por lo que elegimos pensar. No podemos evitar que estos pensamientos surjan, pero podemos decidir cómo reaccionar ante ellos. Podemos alimentar el miedo o la fe, el desánimo o la esperanza. Con cada elección consciente, fortalecemos nuestra mente y nos preparamos mejor para vencer cualquier batalla. Entonces, ahora la pregunta es, ¿vas a dejar que tus pensamientos te controlen o vas a tomar el mando y enfrentar tus desafíos con fe y valentía? Cuando elegimos confiar en que somos capaces, que Dios nos fortalece y que cada obstáculo puede ser superado, nuestra mente comienza a transformarse. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo tus pensamientos determinan la forma en que ves y vives tu vida? Nuestra mente tiene un poder increíble para crear realidades, pues todo lo que pensamos influye directamente en nuestras acciones y decisiones. Jesús enseñó que la fe mueve montañas, y esta verdad va mucho más allá de una metáfora. Él nos mostró, a través de sus palabras y milagros, que alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios nos da la fuerza para lograr lo imposible. Un ejemplo poderoso de esto es Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo su mente y su corazón enfocados en Jesús, se mantuvo firme. Pero en el momento en que la duda y el miedo tomaron control, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que nuestros pensamientos pueden ser nuestra mayor fortaleza o nuestra mayor debilidad. Si nos dejamos llevar por el miedo y la incertidumbre, quedaremos paralizados. Pero si decidimos confiar en Dios y cambiar nuestra forma de pensar, podremos experimentar milagros y transformaciones que antes parecían inalcanzables. Entonces, ¿qué pensamientos has estado alimentando? ¿Te acercan o te alejan de la vida que sueñas? Proverbios 23:7 dice que, como piensa en su alma, así es él. Es decir, si crees que no puedes,
tu mente trabajará para demostrar que tienes razón. Pero si crees que eres capaz, abrirá puertas que ni siquiera imaginabas. Tomemos un ejemplo cotidiano. Quieres comenzar un nuevo proyecto, pero piensas, esto nunca funcionará. Entonces, sin darte cuenta, comienzas a procrastinar, a evitar tomar decisiones y, al final, el proyecto ni siquiera despega. ¿Coincidencia? Para nada. Son los pensamientos moldeando tu realidad. El poder de los pensamientos también influye en cómo reaccionas ante los desafíos. Si enfrentas un problema como una oportunidad de crecimiento, tu mente buscará soluciones creativas. Pero si ves el mismo problema como una amenaza, el miedo tomará control y bloqueará cualquier acción. La diferencia está en la forma en que eliges pensar. Jesús siempre enseñó que la fe mueve montañas, y esto va mucho más allá de una metáfora. Él demostró en varias ocasiones que creer en el poder de Dios y alinear los pensamientos con su voluntad es la clave para transformar realidades. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, fue su fe lo que lo sostuvo, pero en el momento en que dudó, comenzó a hundirse. Esto nos muestra que los pensamientos de duda y miedo pueden derribarnos, pero cuando alineamos nuestra mente con la confianza en Dios, lo imposible se vuelve posible. Es importante reflexionar sobre el origen de esas voces internas que insisten en afirmar, no eres lo suficientemente bueno, o esto no es para ti. Estos pensamientos, la mayoría de las veces, no surgen de la nada. A menudo son residuos de experiencias pasadas, como críticas recibidas en la infancia, comparaciones que nos hicieron sentir inferiores, o incluso fracasos que dejaron huellas profundas en nuestra historia. Estos recuerdos se transforman en una especie de grabación mental que se repite continuamente, incluso cuando ya hemos evolucionado y nos hemos transformado. La Biblia nos alerta sobre la importancia de vigilar nuestros pensamientos, pues tienen el poder de influir en nuestras acciones y, en consecuencia, en nuestro destino. En 2 Corintios 10:5, Pablo habla de la necesidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no debemos permitir que pensamientos negativos, como el miedo, la duda o la inseguridad, dominen nuestra mente. No provienen de Dios, sino que son trampas que el enemigo usa para paralizarnos y alejarnos del propósito divino. En Filipenses 4:8, se nos orienta a enfocarnos en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y de buena reputación. Este versículo es un poderoso recordatorio de que nuestra mente debe ser alimentada con pensamientos que edifiquen, y no con aquellos que nos derriben. Cuando permitimos que los pensamientos negativos se apoderen de nosotros, estamos yendo en contra de lo que Dios ha planeado para nosotros. Él nos llama a una vida de fe y esperanza, no de derrota y desánimo. El autosabotaje es un enemigo silencioso que puede mantenernos atrapados en un ciclo destructivo sin que siquiera nos demos cuenta. Todo comienza en la mente, con pensamientos negativos que, al repetirse muchas veces, crean raíces profundas y se convierten en creencias limitantes. Este ciclo funciona como una trampa mental, donde los pensamientos negativos generan emociones de miedo, inseguridad y desánimo, llevando a actitudes que sabotean nuestros propios esfuerzos. Con el tiempo, la mente comienza a aceptar que estas cosas son inamovibles, creando una barrera invisible que nos impide avanzar. Así, quedamos atrapados en un patrón de fracaso anticipado, creyendo que el problema está en las situaciones externas, cuando, en realidad, la raíz del bloqueo está en la forma en que pensamos. El gran desafío, entonces, es romper este ciclo y reemplazar las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. La buena noticia es que este patrón puede ser transformado y el cambio comienza en el momento en que tomamos conciencia del proceso. Imagina que tu mente es un jardín. Si plantas sentimientos de duda, miedo e incapacidad, cosecharás frutos de frustración y estancamiento. Pero si por el contrario, decides cultivar pensamientos de coraje, confianza y perseverancia, tu realidad reflejará esta nueva mentalidad. El primer paso para romper el ciclo del autosabotaje es cuestionar tus propios pensamientos. ¿Es verdad lo que creo sobre mí mismo? Dios nunca nos creó para vivir aprisionados por el miedo, la inseguridad o la duda. Por el contrario, Él desea que tengamos una vida abundante,
llena de propósito y coraje. La autosabotaje nos impide experimentar la plenitud de los planes de Dios, porque nos hace creer que no somos dignos o capaces. Sin embargo, la Biblia nos enseña que somos más que vencedores en Cristo, Romanos 8:37, y que podemos todas las cosas en Él que nos fortalece, Filipenses 4:13. Dios quiere que rompamos estas cadenas mentales y avancemos con confianza, sabiendo que no caminamos solos. Él nos da fuerza, sabiduría y oportunidades, pero depende de nosotros decidir si vamos a continuar atrapados en los miedos del pasado o si vamos a confiar en lo que Él ya ha declarado sobre nosotros. Lo que Dios desea es que vivamos libres, con una mente renovada y un corazón lleno de fe, listos para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál será tu elección? ¿Permanecer en el ciclo de la duda o dar el primer paso hacia la transformación? La renovación de la mente es más que un simple cambio de pensamiento. Es un despertar a una nueva realidad. Muchas veces cargamos con límites y miedos que nos aprisionan, sin darnos cuenta de que son ellos los que nos impiden avanzar. Pero cuando confrontamos estas barreras internas y las reemplazamos con la verdad de Dios, damos el primer paso hacia la verdadera libertad. Esta transformación no ocurre de inmediato, pero cada día, a medida que elegimos la fe en lugar del miedo y la verdad en lugar de la duda, nuestra mente se fortalece y se alinea con el propósito divino. Y cuanto más perseveramos en este proceso, más experimentamos una vida de paz, confianza y plenitud, viviendo de acuerdo con el plan que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos exhorta en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este pasaje nos invita a una transformación profunda y verdadera, que comienza en la mente. El apóstol Pablo nos advierte sobre el peligro de conformarnos con los patrones de este mundo, es decir, de aceptar sin cuestionar los valores, comportamientos y creencias que muchas veces nos alejan de Dios y de nuestro propósito. En cambio, nos llama a renovar nuestra manera de pensar para que podamos experimentar un proceso transformador. Un ejemplo práctico de esto puede verse en una persona que, durante años, creyó que no era capaz de alcanzar algo grande debido a experiencias pasadas o palabras negativas que escuchó. Quizás creció escuchando que no era lo suficientemente inteligente, que nunca tendría éxito o que no merecía una vida mejor. Pero cuando esa persona comienza a renovar su mente con la palabra de Dios y a reemplazar esas mentiras con la verdad divina, que afirma que somos hijos amados, creados con un propósito y capacitados por Dios, su perspectiva cambia. Comienza a actuar con más confianza, a enfrentar desafíos con fe y a vivir de acuerdo con lo que Dios dice sobre ella.